Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Cordial saludo para todas las personas que hoy nos acompañan nuevamente, como es de costumbre, en el programa Yo Opino. Para todas las madres, cabezas de familia, para todos los conductores, para todos los estudiantes, jóvenes, adultos que siempre nos acompañan cada 8 días en este programa. Yo Opino es un espacio pedagógico que Corrillos nos ha abierto para que podamos nosotros tener esa posibilidad pedagógicamente de instruir y de inspirar a la comunidad en temas de interés general. Agradecemos a Juvenal Bolívar por estos espacios que nos abre para poder nosotros compartir con cada uno de ustedes ahí. Además, agradecemos a Diego Silva, nuestro productor. El día de hoy tenemos un tema excelente de tanto interés para los jóvenes y vamos a tener un conversatorio muy especial con un experto en tema de juventudes, exconsejero de juventudes, y con nosotros está el abogado Andrés Felipe Sánchez. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Esperanza, y para toda la audiencia de Corrillos. Es un placer poder acompañarlos en este espacio que me parece muy importante para construir ciudadanía y también para promocionar estos temas tan importantes en la actualidad. Desde mi experiencia como consejero municipal de juventudes en Floridablanca, un municipio muy representativo para Santander, quedaron bastantes experiencias, bastantes aprendizajes que se pueden replicar a más jóvenes y también a más personas para que participemos activamente en estos espacios de promoción de la ciudadanía. Bien, Andrés Felipe, me encantaría que pudieras contarle a la audiencia, dentro de esa experiencia como consejero de juventudes representando al municipio de Floridablanca, ¿qué le inspiró para llegar a postularse como consejero de juventudes en este municipio? Bien, pues inicialmente lo que me motivó fue como ese deseo de hacer parte activo de la toma de decisiones en el ámbito público. Es un espacio que se ve reflejado como lo enmarca el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, promover la participación ciudadana, incidir en la toma de decisiones. Nosotros, cuando nos postulamos con muchos compañeros para entrar en este mecanismo de participación, teníamos como esa iniciativa de poder llegar a que la voz de los jóvenes, de nuestros compañeros, de nuestros amigos de la misma rango de edad, tuvieran como esa representación. Desde luego fue una experiencia muy enriquecedora, porque a través de esas disertaciones, de la propuesta de ideas, en algunos casos también de la discusión, donde pues no siempre pensar de la misma forma, de manera uniforme, es lo que uno pensaría, sino que todo lo contrario, hay una multiculturalidad, también hay una diversidad de pensamientos, de ideologías. Es el espacio propicio para que de esta manera pues todos aprendamos a aportar ideas, para que también nosotros empecemos a compartir las diferentes ideologías que cada uno tiene, pero siempre con un objetivo común, que era llegar a aportar en este espacio. Por ejemplo, se le hacían muchas propuestas e iniciativas a la administración municipal, a los diferentes miembros del equipo de trabajo del alcalde que se encuentra en ese momento, y es a veces gratificante poder gestionar espacios de participación para los Felipe, jóvenes. Quiero hacerte una pregunta específica. En el año 2021 fue la primera vez que por ley se realizaron las elecciones de juventudes, que más adelante vamos a entrar en materia con este tema. Pero resulta que si en el 2021 fue la primera vez que se celebraron las elecciones de juventudes en Colombia, no había ninguna experiencia previa al respecto. ¿Qué expectativas tenías tan pronto como fuiste elegido como consejero? Sí, es cierto.
a esa fecha, pues digamos la ley era prácticamente de papel porque se elegía digamos de una manera provisional a través de las asambleas municipales que se hacían de juventudes, pero a partir de la elección popular pues se le agregaba como esa dinamización del voto popular. Entonces todo lo que se elige en democracia entra a ser un poco más legitimado para la participación. Desde luego pues la participación en ese momento históricamente pues se demostró con estos 4 años que no fue muy alta porque no participó la mayor cantidad de jóvenes que se esperaban. Hizo falta un poco más de pedagogía, el tema del tarjetón que era un poco confuso. Sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, pues la primera expectativa es que era algo novedoso, empezando desde mirar a veces los lugares que las administraciones tenían que acomodar e implementar para que los jóvenes tuvieran este espacio, empezar la interlocución con el gobierno municipal. Entonces digamos que era como algo nuevo, para todos fue un poco como cuando uno, no sé, se monta en una montaña rusa esperando la sensación de la bajada, porque eran muchas cosas de las cuales habían dudas. Fue un proceso de aprendizaje para todos, tanto para los jóvenes que quedamos elegidos en ese momento, como para las administraciones municipales, porque tenían que entrar a mirar, bueno, la ley dice que hay que hacer esto, hay que cumplir esto, hay que concertar ciertos temas, que la Semana de la Juventud, que por ley se celebra todos los años en todos los municipios en un mes establecido, entrar a mirar rubros participativos, propuestas de ideas. Fue una experiencia pues chévere, pero también un poco como muy curiosa, porque había que empezar todo ese engranaje desde cero. Por ejemplo, Andrés Felipe, dentro del equipo de consejeros que fueron elegidos en el año 2021 para el municipio de Floridablanca, de donde adquirió usted esa experiencia, ¿qué propuestas al interior de ustedes se gestaron y cuáles de esas propuestas fueron adoptadas por la administración municipal, y además cuáles de esas adoptadas se pudieron ejecutar? Sí, bueno, pues realmente, como tú sabes, eso es un proceso que requiere mucha articulación y a veces, como pasa normalmente en las corporaciones públicas, depende mucho del consenso de las ideas, y pues digamos que las ideas que mayoritariamente se adoptan son las que ganan, por decir así, y se le formulaban a la administración porque esto es un órgano netamente consultivo. Particularmente pues nos queda como una experiencia a mí y a mi equipo de compañeros, de los cuales, sin importar la ideología política, nos agrupamos para poder llegar a eso. Fue una propuesta que se le hizo en el año 2022 al 2023, que más o menos fue como el primer y segundo año de ese cuatrenio, a la administración municipal, en la que consistía un proyecto de capacitación para jóvenes emprendedores. Inicialmente fue algo como usualmente se le da la caracterización, se les da una formación y se les entrega como unos kits productivos, y en este caso fue algo muy diferencial porque lo que siempre estuvimos muy pendientes de que se hiciera fue que los jóvenes no tuvieran que adaptarse a unos kits ya preestablecidos, sino que la propuesta de negocio, la administración se adaptara más a las necesidades de ese joven emprendedor. Eso pues está en algunos medios de comunicación que documentaron. Se suscribió un convenio con una prestigiosa universidad acá de la ciudad, en donde se hicieron unas capacitaciones, unos acompañamientos para que los jóvenes pudieran tener como eso del punto de equilibrio en el mercado y se pudieran beneficiar. Y una experiencia muy bonita que queda de eso es que se pudieron beneficiar a jóvenes que normalmente en otro tipo de convocatorias no se veían beneficiados por, no sé, temas de enfoques diferenciales y demás, y que aquí en esta vez sí se tuvieron en cuenta. Recuerdo con particularidad un joven que tenía un emprendimiento, creo que era de un tema de pinturas, de cuadros, y tenía una discapacidad visual, y poderlo ver ese día en las reuniones previas, cuando estaban ya próximos a recibir su unidad productiva, que estaban muy contentos de esas iniciativas que habíamos logrado ponernos de acuerdo todos para gestionar. Obviamente uno sabe que la administración pública tiene bastantes limitaciones y los recursos a veces son limitados, pero nos queda con
gozo en el corazón a los que estamos sirviendo en eso, que realmente contribuimos con un pequeño granito de arena para que esos jóvenes puedan ser beneficiarios de esas iniciativas. Andrés Felipe, en esa experiencia valiosísima como consejero de juventudes, en su identidad como persona, como ciudadano, ¿qué experiencia le dejó a usted en su formación personal? Bueno, bastantes cosas, pero particularmente yo siento que el primer logro más importante es poder contribuir de una manera activa a hacer ciudadanía. Todos estamos invitados a ejercerla, ese es uno de los pilares que tiene nuestra Constitución actualmente, que es un Estado social de derecho en el que todos debemos participar independientemente de las ideologías políticas, de los partidos. Esas filiaciones que se hacen a veces, es más que todo entrar a ser parte activa y aportar a la sociedad de alguna manera. También quedan experiencias muy importantes para el crecimiento personal, porque pues uno aprende a trabajar en equipo, se aprende también a respetar las diferencias ideológicas de las personas. A veces tenemos que encontrar un consenso en el disenso, y me parece que es muy importante también para la formación humana, profesional. Recordamos que es muy importante el tema de las relaciones interpersonales con las demás personas. Obviamente este era un espacio en el que habían jóvenes menores de edad, es decir, menores de 18 años, mayores de 14, y también ya habíamos otros que ya teníamos la mayoría de edad. Entonces ese espacio también se hace como una fraternidad, un compañerismo, como siempre debe ser, y más en lo público, que obviamente debe predominar por las buenas acciones, por los buenos valores, y yo estoy seguro que de muchos de mis compañeros pues saldrán los próximos concejales, no sé, algún día será alcalde, son los próximos gobernantes, porque de todas maneras se eligieron consejos de juventud y son como los primeros pinitos en todo el país. Bien, Andrés Felipe, salgámonos un poquitico del contexto donde usted nos ha inspirado a nosotros los adultos para ser esos personas que podamos llevar a cabo, fortalecer estos procesos, y segundo, cautivar, cultivar, proteger, ayudar, incentivar a los jóvenes de 14 a 28 años para que se vinculen en estos procesos de consejos de juventudes, porque es un espacio participativo en el que podemos estar inmersos todos. Pero quisiera hacerle una pregunta, porque me imagino que muchos de los jóvenes entre 14 y 28 años que están viendo en este momento este programa llegarán a preguntarse: ¿y cómo se puede hacer una campaña política? Si yo tengo 14 años, si yo tengo 15 años, si yo tengo 16, ¿cómo hiciste la campaña política para llegar a ser consejero de juventudes? Sí, claro. Bueno, es importante pues recalcar que esta es una elección que tiene toda la logística de una elección, como cuando se hacen las elecciones territoriales para elegir alcaldes y concejales y demás autoridades de las entidades públicas en cada región. Los jóvenes podíamos participar, o actualmente se puede participar a través de tres formas. La primera opción es a través de partidos políticos, las juventudes de las diferentes filiaciones políticas que existen con personería jurídica. La segunda opción es a través de la constitución de listas independientes, a través de las cuales se recogen apoyos o firmas de los ciudadanos comprendidos entre estas edades, lógicamente entre 14 y 28. Y la tercera opción es a través de asociaciones, grupos o prácticas organizativas de los jóvenes que, digamos, se diferencian de las firmas en que se constituye a través de un documento privado, por ejemplo, para poder participar en X actividad. Por ejemplo, el grupo de una iglesia, una junta de acción comunal, una fundación, una ONG, o particularmente un grupo de jóvenes que se reúnen a hacer deporte, podrían constituirse para participar en esto. Entonces cada escaño que se nombró tiene un porcentaje máximo de participación dependiendo el número de curules para que se distribuyan. Entonces cada uno compite desde su propio sector. La experiencia de la campaña, una vez ya estando establecido cualquiera de esas modalidades, pues en su momento se hizo haciendo visitas a los colegios, actividades en espacio público, actividades recreativas, deportivas, culturales,
Son, digamos, muchas cosas. Para ese momento pues ya estaba en auge el tema tecnológico. Pero Andrés Felipe, sí, eso es el cómo, pero el mensaje, cómo usted le llegaba al corazón de esos jóvenes para que llegaran a las urnas a decir, wow, me parece muy bueno el mensaje, creo que va a ser un buen representante Andrés Felipe, y votaron por eso. O sea, ¿qué les decía? ¿Cómo inspiraba usted a los jóvenes? Sí, bueno, complementando lo que decía, esa visita a los colegios, pues básicamente con mis compañeros, cuando estábamos en la lista, en este caso, de un partido, manifestábamos el mensaje principal de querer representarlos. Hicimos visitas a los colegios, actividades en el espacio abierto, en diferentes sectores de la ciudad, principalmente pues con las ideales de poder representarlos, de poder tener una voz en el Consejo Municipal de Juventudes para poder representar esas ideas, llevar proyectos, iniciativas, gestionar. Es importante que los jóvenes nos involucremos en estos espacios, como siempre se ha dicho, si nosotros no participamos activamente, pues vendrán otras personas a participar y a tomar decisiones por nosotros. Bien. Entonces, considero que para nosotros, los que estamos escuchando este programa, se nos está abriendo un espectro, un ejemplo en el que un joven tomó la decisión de decir, quiero involucrarme en estos espacios participativos porque considero que con mis ideas, con mis ideales, con mis propuestas, podemos aportarle a la sociedad colombiana, en este caso a la sociedad de Florida Blanca, y ha demostrado, de acuerdo a su experiencia, que ha sido productivo en su vida personal, y también esa representación fue efectiva porque han logrado por lo menos uno de las iniciativas llegar a feliz término con todo el tema de emprendimientos para los jóvenes. Inclusive me llamó la atención porque Andrés Felipe nos dice con el factor diferenciador incluyente, ¿no? Y nos daba el ejemplo de un artista, una persona que dibujaba teniendo limitación visual. Entonces eso nos inspira a nosotros para poder decir, comunidad bumanguesa, comunidad de Santander, estamos llamados nosotros también a apoyar a nuestros jóvenes, a guiarlos en el sendero para que ellos puedan también empezar a ser útiles en la sociedad con una visión de país. Vamos a hacer un espacio para nuestros aportes comerciales. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Santander conocerá muy pronto cuáles son los mejores alcaldes y concejales. Gestión Eficiente Santander 2025, el evento anual de Corrillos, Valdivisión, Enlace Televisión, Río Grande, Excelentia Focus Group, con el apoyo de la Fundación FOEA. Serán galardonados los alcaldes con mejor ejecución del plan de desarrollo. Y serán reconocidos los concejales con mayor labor, visibilidad e imagen. Gestión Eficiente Santander 2025. Gala de premiación, jueves 24 de julio, 2 de la tarde, Auditorio Panamericana de Bucaramanga. Gestión Eficiente Santander 2025, el premio a la excelencia territorial. Solamés, una compañía de asesoría integral para el desarrollo sostenible. Conoce a Solamés, una empresa líder en el mercado del litigio ambiental. Somos una empresa especializada en temas ambientales que brinda servicios y productos con resultados de excelente calidad. Contamos con 17 años de experiencia en el mercado y con un equipo multidisciplinario de expertos para brindar un trabajo integral y dejar siempre a nuestros clientes enteramente satisfechos. Nuestra amplia experiencia, capacidad técnica, humana y estratégica nos permite desempeñarnos en áreas de trabajo con eficiencia. Si requieres un servicio en cualquiera de las áreas mencionadas, estás en el lugar indicado. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos en nuestra página web www.solames.co o en nuestras redes sociales y amplía la información de nuestro portafolio.
En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Alpingo SAS. Somos una empresa colombiana con 15 años de experiencia prestando servicios jurídicos y ambientales para todo el país y el exterior. Contamos con un equipo de trabajo integrado por profesionales del derecho y de múltiples disciplinas que se requieren para el abordaje de los temas ambientales, con los más altos estándares de profesionalismo y calidad humana, siempre comprometidos y prestos a brindar un apoyo real y efectivo, acorde con las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a empresas públicas y privadas de todos los órdenes, en sectores como el minero energético, urbanismo, movilidad y obras públicas. Atendemos toda clase de situaciones con miras a asesorar y representarlos en actuaciones administrativas y judiciales como acciones de cumplimiento, nulidades, licencias ambientales, procesos sancionatorios, investigaciones penales, peritajes ambientales, entre otros. Contáctenos al 313-810-3994 para conocer más de nuestros servicios. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Continuamos con nuestro programa pedagógico donde estamos aprendiendo todo el tema de Consejo de Juventudes basado en una experiencia de uno de los exconsejeros en el municipio de Floridablanca, el abogado Andrés Felipe Sánchez. Con él estamos y ahora queremos ir al grano. Con el favor de Dios, si nos presta la vida y la licencia, el 19 de octubre del año 2025 se celebrarán elecciones de juventudes en todo el territorio nacional. Andrés Felipe, ¿cómo podríamos inspirar a los jóvenes de entre 14 y 18 años para que sean partícipes de esta posibilidad que tenemos? Bueno, pues como tú lo decías, es una fiesta democrática, una de las tantas que se avecinan en este momento en el panorama del país. Y esta tiene una particularidad porque se invita y nos invita a nosotros los jóvenes a que empecemos a participar activamente, principalmente porque siempre hay un relevo generacional y también se trata de crear oportunidades. En su momento los que ya tuvimos este espacio de participación nos permitió crecer, nos permitió aprender, nos permitió nuevas experiencias, conocer más de lo público, servir. Ahora yo estoy convencido de que muchos otros jóvenes talentosos, con buenas ideas, con ganas de servir, de estar en lo público, de conocer un poco más activamente esa vida en sociedad, pueden participar de esos espacios y este es un mecanismo idóneo para eso. Particularmente deben saber que es un proceso de muchos aprendizajes y que van a haber muchas personas, independientemente de la ideología política que exista, de las diferentes listas que se constituyan. Es importante que siempre se tenga en cuenta que debe haber una unidad, un compañerismo, que se debe llegar a aportar ideas que pueden servir para beneficiar a otros jóvenes, iniciativas mejores que las que ya se presentaron, proyectos mejores que los que ya se hicieron, cosas más grandes que las que ya se materializaron, porque pues realmente de eso se tratan esos espacios. Esa es como la mayor motivación que debe haber y por eso es importante participar. Aparte de que esto tiene un hito muy importante, normalmente de 18 a 28 ya sabemos que es una cifra que históricamente no participa mucho, tiene una muy baja participación. Entonces ese es un rango de edad que hay que promover que se participe más. Y el plus adicional es que de 14 a 18 van a tener esa posibilidad de votar en una elección y también va a tener pues los mismos incentivos que tienen las personas que ya son adultas, por ejemplo el certificado electoral que trae algunos beneficios para los ciudadanos, como siempre han sido ese tipo de beneficios para los ciudadanos en la matrícula, en casos de empates, en las expediciones de documentos públicos como el pasaporte y demás. Entonces
Yo diría que quitando todos esos incentivos que se le dan a los ciudadanos, el más importante es ese, ser el relevo generacional, estar participando en estos espacios, que es muy importante. Andrés Felipe, Pepito Pérez es un joven de 15 años que estudia en el colegio El Gran Santander y quiere participar en esta fiesta democrática como un candidato. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué requisitos debe cumplir Pepito Pérez? Sí, pues básicamente, como lo habíamos hablado ya en la primera parte, hay que identificar la persona porque tiene que saber si quiere ser candidato por un partido político, tendrá que buscar el aval con los reglamentos o las normativas que tiene cada uno, o en su defecto haber constituido una lista independiente. En su momento pues ya esa etapa finalizó, eso es un proceso que el calendario electoral ya lo estableció, o también lo puede hacer a través de una práctica o organización asociativa de jóvenes. En todo caso, cualquiera de las tres, es importante inspirar a los demás jóvenes de sus comunidades, particularmente de su colegio, que son las personas más cercanas, para empezar a promover sus ideas. En este momento se le puede sacar mucho provecho a las redes sociales para difundir ese mensaje y llegar a más personas. Obviamente habrán otros jóvenes que no están interesados en ser candidatos, pero también pueden participar, y el más importante es a través del sufragio, a través de votar, ir a elegir. Es joven, elige joven. Los jóvenes vamos a poder estar eligiendo representantes de nuestro mismo rango de edad. Entonces ese es el mayor privilegio, el derecho a la libertad que tenemos en un estado, que es poder ir a elegir, poder ir a las urnas a elegir a representantes. Nosotros estamos inspirando a la sociedad santanderiana y colombiana a que podamos vincular a los jóvenes entre 14 y 18 años en estas elecciones de juventudes que se va a celebrar el 19 de octubre del año 2025. Nosotros, las personas adultas mayores de 28 años, somos conscientes de que a medida que pasa el tiempo necesitamos formar líderes, ese relevo generacional del que habla Andrés Felipe, ese relevo generacional que debe tener una visión de país, un relevo generacional con principios, con valores, con estrategias, con un enfoque donde puedan ellos dar lo mejor de sí para bendecir a esta nación. En ese orden de ideas, nosotros los adultos y los jóvenes inspirados entre 14 y 18 años, podremos entre todos juntos derrotar algo que ha marcado las elecciones en las últimas décadas, que es la abstención. Estadísticamente se demuestra que en las votaciones, Cámara, Senado, presidenciales o las locales, como son consejos, alcaldías o asamblea, en la mayor cantidad de abstención está en las personas adultas entre 18 a 35 años, es decir, la indiferencia existe. Las razones, cada quien las tendrá, pero yo creo que con este ejercicio de participación ciudadana, inspirando con un enfoque de amor al país y de construir país, podemos empezar a derrotar esa abstención, porque inspiramos, porque enamoramos, porque los que van naciendo, ese relevo generacional, puede llegar a ver, experimentar, sentir, consentir, poder tener esa experiencia de decir vale la pena porque no estamos siendo ignorados, vale la pena porque no solamente obedecemos, sino participamos en la toma de decisiones de la construcción de ese país que todos necesitamos y deseamos tener. Entonces, de ahora en adelante, ya habiéndose cerrado la inscripción de listas independientes, me quiero comentar además que aquí el joven Andrés Felipe participa en una lista independiente en el municipio de Floridablanca, pero usted no es candidato, pero sí es del comité promotor, que ahora ya nos va a hablar de cómo fue esa experiencia, porque también por conocimiento y pedagogía para todos nuestros oyentes vale la pena decir. Y luego entonces posteriormente Andrés Felipe quisiera que nos dijera
y ahora ¿qué más sigue? Entonces vamos con la primera parte de la pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como tú lo decías, sí es importante esas experiencias que quedan y a veces pues hay que desvincularse de esas ideologías políticas o esos partidismos, que muchas veces son nocivos para la democracia. Principalmente el mayor objetivo es construir ciudadanía. Efectivamente, yo hago parte del comité inscriptor y promotor de una lista de jóvenes independientes en el municipio de Floridablanca que se ha denominado Juventud Consciente. Obviamente tenemos unas líneas estratégicas establecidas, como lo es la promoción de la educación, de las nuevas tecnologías, el ámbito particularmente de los jóvenes, como lo dice el nombre, Juventud Consciente. Estamos esperando pues obviamente avalar ese proceso de inscripción para oficialmente pues tener el tema del logo y demás de manera pública. Y básicamente queremos enfocarnos en eso, de que los jóvenes tengamos conciencia ciudadana, de que participemos, tomemos espacios. Realmente la abstención que tú mencionabas es abrumadora, pero en este ejercicio, en los últimos días, visitando colegios, diferentes instituciones, nos encontrábamos con mis compañeros que hay una gran cantidad de jóvenes que son muy pilos, les interesa el tema de lo público. Actualmente hay muchos que ya tienen establecidos, por ejemplo, que hay que participar, hay que votar. Les preguntaba yo, bueno, ¿y cuáles creen que son los beneficios de participar en unas elecciones, de estar en sociedad? Muchos respondían, es importante porque otro no elige por nosotros, podemos exigirles, podemos pelear, podemos, digamos, de una manera pues obviamente suena jocosa, pero es que ellos ya la tienen clara. Realmente el auge de la tecnología permite que puedan acceder a muchas informaciones y que se puedan dar esos debates. Yo me quedo sorprendido de que cada vez pues son como más conocedores de estos temas de interés público. Entonces esa es la estrategia que nos trazamos con esta lista. Yo aspiro que podamos recoger más de 1000 firmas, aunque el requisito mínimo legal es más o menos la mitad de ese número, pero es un muy buen número para empezar y poder calar con las ideas en este espacio. Andrés Felipe, en su experiencia ya participativa en el consejo anterior y en el nuevo como promotor, resulta que podemos nosotros llegar a ser consejeros, ya sea por un partido político, por una fundación o asociación, o como lista independiente. En el ejercicio ya de las funciones, ¿existe algún factor diferenciador en el caso de cualquiera de estas tres posibilidades de llegar a tener la posibilidad de ser consejero? No, yo creo que no influye en mucho. Realmente voy a poner el ejemplo de Floridablanca o de municipios del área metropolitana como Bucaramanga, Girón, Piedecuesta. La ley estableció unos porcentajes de población y unos números requeridos de firmas, pero particularmente para la distribución de esa, la distribución del mecanismo de participación, que en este caso es el Consejo de Juventud, hay unos estándares. ¿En qué sentido? Municipios como los que mencioné acá del área metropolitana podrán tener hasta 17 consejeros, en algunos casos otros adicionales por curules especiales establecidas de la ley, por ejemplo como la representación de víctimas del conflicto, campesinos, poblaciones especiales y demás. Esas se van sumando para llegar siempre a un número impar. Habrá municipios un poco más pequeños de Santander que tienen solamente 7 consejeros. Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con los consejos municipales, dependiendo de la cantidad de habitantes, pero no influye en nada teniendo en cuenta este contexto, porque, por ejemplo, en el municipio grande hay una distribución de unos porcentajes por cada sector. Por ejemplo, en Floridablanca, que serían más o menos 17, sin contar las especiales, son unos porcentajes que están así: hasta 5 para partidos políticos, hasta 5 por las prácticas organizativas de los jóvenes, y en este caso 6 por las listas independientes, es decir, los partidos democráticamente compiten entre partidos, las listas independientes que se inscriban válidamente compiten entre ellas, y las prácticas asociativas de los jóvenes
compiten por esos escaños. Eso quiere decir que entonces hay una representatividad por cada uno, pero tienen básicamente las mismas opciones. Todo se somete, como en el régimen democrático, a temas de umbral de participación y temas de la cifra repartidora. Pues ya sabemos que hay una cantidad de votos válidos que se cuentan, se distribuyen los umbrales y posteriormente, para la asignación de esas curules, la cifra repartidora. Ya el tema de las curules especiales que mencionaba, que habla la ley, son ya unos temas de elección interna. Por ejemplo, el de víctimas del conflicto armado, que cada municipio deberá tener si sale, es un tema de una convocatoria interna en el que votan solamente los miembros o jóvenes que son registrados bajo ese enfoque diferencial. Eso de pronto es para respetar mucho la autonomía de ese tipo de representación, porque ellos también tienen su propia normatividades que regula eso. Pero no siento que haya algún tipo de desventaja frente a un espacio o el otro, porque todo se va a competir en democracia. Acá es con votos, con ideas, y es un ejercicio muy interesante. Bueno, entonces, jóvenes entre 14 y 18 años. Lo que queremos es inspirarlos a ustedes para que puedan llegar a tener ese deseo de participar en las elecciones próximas. Pero resulta que ya culminó un primer proceso, que es el de las listas independientes. ¿Quedan dos o también ya culminó el de las asociaciones? El de prácticas organizativas, al igual que el de partido, queda sometido también ya a las inscripciones. Realmente... O sea, que tenemos más tiempo. Hay un poquito más de tiempo para los partidos, porque... ¿Y para los de las asociaciones? Las asociaciones hay tiempo para inscribirse, pero la ley estableció que no es como que yo creo una fundación hoy y ya mañana me inscribo. No, había unos requisitos que se tuvo que haber constituido en el tiempo establecido, en este caso del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y particularmente lo último que queda es la etapa de inscripción de los candidatos. El que recogió firmas, ese es su aval, los partidos expedirán sus avales y demás. Bien, ya para culminar este programa interesantísimo, que esperamos llegue a cada uno de los jóvenes entre 14 y 28 años, para inspirarles, para que sean incluyentes dentro de esta fiesta democrática, y también para nosotros, los más adultos, para que podamos nosotros apoyar estos procesos, incentivar a nuestros jóvenes para que se involucren en estos temas que nos atañen a todos, porque al fin y al cabo quienes están dentro de la política son los que están tomando las decisiones de ciudadanía. Entonces quiero, por último, pedirle el gran favor a Andrés Felipe. Inspire a cada uno de esos jóvenes para que ellos tomen conciencia, para que ellos se animen, para que ellos tomen la decisión de decir: quiero ser consejero de juventudes y aportar a mi país. Bueno, realmente, como siempre lo dije en todo este programa, es importante que tomemos estos espacios. Es una oportunidad magnífica que tenemos para empezar a involucrarnos en estos temas de disertación pública. De pronto algunos dirán: yo quiero hacer más adelante el ejercicio al Consejo Municipal, que es un reto muy grande, pero por ahí se empieza, o algunos serán ediles, otros querrán estar en otros cargos, pero este es el espacio, digamos, por excelencia para poder empezar, para que podamos difundir las ideas, para que empecemos a conocer un poco más de ese servicio. Realmente es un tema bastante extenuante, requiere bastante compromiso, pero yo estoy muy convencido de que va a ser muy gratificante, de muchas experiencias buenas y enriquecedoras para todos. Entonces, esta es la invitación para que, independientemente si algunos no tienen interés en ser candidatos, podemos participar de las elecciones este 19 de octubre, es un domingo, para que asistamos en familias y votemos y participamos por los candidatos y las diferentes listas que habrán. Muy importante recordarlo ya para finalizar, que ustedes pueden ingresar a la página de la Registraduría Nacional, y ahí podrán encontrar su lugar de votación, el censo, porque todos los jóvenes menores de 18 años, mayores de 14, serán adheridos automáticamente al censo electoral. Normalmente, para los jóvenes que de pronto pues no lo saben, así como sus papás, los van a distribuir en un puesto de votación, en un colegio, en el lugar más cercano a la residencia, donde normalmente
viven. Entonces es muy importante que revisemos con tiempo esta fecha para que todos vayamos y salgamos masivamente a votar. Bien, Colombia nos necesita. Colombia necesita jóvenes, ese relevo generacional que va a trabajar con principios, con valores, con coherencia de lo que ha aprendido en su hogar, en su colegio, para la sociedad. Colombia nos necesita y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.